En esta presentación vamos a hablar de la modificación que producen los invernaderos sobre la temperatura del aire y vamos a ver sintéticamente algunas técnicas de climatización. En el interior de los invernaderos normalmente vamos a encontrar mayor temperatura tanto durante el día como durante la noche. Esto viene dado durante el día por el aporte energético de la radiación solar y durante la noche por la energía proveniente del suelo, esa radiación de onda larga que vamos a conservar dentro de los invernaderos por la opacidad del material de cobertura a esta calidad de radiación. Pero también la temperatura depende del volumen de aire contenido en el invernadero. Vemos que las estructuras pueden clasificarse en función de la relación entre el volumen de aire contenido y la superficie cubierta. Se denominan como túneles a las estructuras que tienen una relación volumen-superficie inferior a 1,7. Luego se pueden clasificar como invernaderos túnel a las que llegan a una relación de hasta 3:1 e invernaderos a la que tienen una relación volumen-superficie mayor a 3. ¿Cómo incide esta relación volumen-superficie? Si nosotros tenemos un pequeño volumen de aire contenido en una superficie, lo que va a ocurrir con esa estructura, por ejemplo con un túnel, es que va a presentar muy baja inercia térmica. ¿Qué significa esto? Que ese volumen de aire contenido en un túnel va durante el día, por el aporte energético del sol, a elevar su temperatura muy rápidamente, pero a medida que el sol deje de proveer temperatura, va también a enfriarse muy rápidamente. Mientras que si esta relación volumen-superficie es mayor, estos procesos tanto de calentamiento como de enfriamiento del aire se van a dar más lentamente en el tiempo. En esta tabla observamos la modificación que se produce en la temperatura del aire por efecto de distintos tipos de estructuras. Son datos registrados en La Plata para el mes de enero en invernaderos con cultivo de tomate, que es el principal cultivo realizado en este tipo de coberturas en esa localización. Observen que las temperaturas internas presentan siempre valores superiores a la temperatura exterior. En este caso, el dato presentado corresponde a la temperatura máxima media. Una respuesta equivalente se observaría en las temperaturas medias. Pero este incremento en la temperatura interior es distinto según el tipo de estructura. También observen que en muchos casos estamos teniendo valores que se encuentran bastante por encima del óptimo que el cultivo requiere y que incluso hasta podría llegar a generar problemas, sobre todo en la fase reproductiva de la planta. Temperaturas por encima de 35 grados pueden afectar la floración en el caso del tomate particularmente. Observen que en los casos en que las temperaturas interiores son más elevados, con diferencias de 12 a 15 grados respecto al exterior, son estructuras que tienen la característica de tener 12 o más metros de ancho. Son estructuras de 12 a 21 metros de ancho. Es decir, lo que nos está marcando esto es que en esas estructuras tan anchas, evidentemente hay problemas de ventilación que hace que la elevación de la temperatura en el interior esté muy por encima del registro externo. Mientras que en las estructuras en donde la elevación de la temperatura interna no es tan marcada, fíjense que son estructuras que presentan 6 metros de ancho. Entonces, de esta manera vemos cómo las características de las estructuras nos van a modificar en forma diferente el valor térmico que podemos alcanzar. Sin embargo, lo que ocurre con las temperaturas mínimas medias, vemos que la incidencia de las coberturas no es importante, no tienen un efecto de modificación importante respecto a la temperatura externa. Por lo tanto, en las condiciones que vimos, una cuestión a la que tenemos que poner atención es cómo lograr reducir la temperatura del aire dentro de los invernaderos. Y el primer punto en el que tenemos que pensar es en la ventilación, porque además de permitir el equilibrio entre los niveles térmicos internos y externos, también es importante
para mantener equilibrados los niveles de dióxido de carbono y de humedad del aire. Y luego podemos recurrir a técnicas como el sombreo o la refrigeración por métodos activos. En el caso de la ventilación, y cuando hablamos de ventilación natural, es algo que tenemos que planificarlo desde el momento del diseño de las estructuras. En la ventilación natural opera un efecto térmico que depende de la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior, particularmente en ausencia de vientos o en vientos muy suaves, y se produce por la entrada de aire del exterior hacia el interior, la elevación del aire caliente interior por su menor densidad, el descenso del aire más frío, y en el caso de disponer de ventilación cenital, es decir, de ventanas en el techo, la posibilidad de que el aire caliente sea eliminado a través de esas ventanas, es decir, por un efecto chimenea que mejora con la altura del invernadero. Es más efectivo cuando la altura es superior a los 3 metros. En el caso de la ventilación natural, el efecto viento. Efecto que es proporcional a la velocidad del viento, con vientos por encima de 2 metros sobre segundos. También se beneficia con el efecto chimenea, en invernaderos altos particularmente, y de esta manera el lado del invernadero expuesto al viento va a sufrir una presión positiva. El lado del invernadero, el techo protegido del viento, del lado contrario al viento, va a estar sometido a una presión negativa, y de esta manera el viento exterior va generando un efecto de succión que ayuda a salir al aire que se encuentra en el interior del invernadero. El aire sale por el lado opuesto a la dirección del viento. Entonces las ventanas del lado expuesto al viento favorecen la ventilación. El aumento de la velocidad del viento, con el aumento de la velocidad del viento puede ser conveniente abrir más las ventanas del lado protegido para favorecer ese efecto de succión. Ahora, con vientos fuertes que pueden causar daños en la estructura, lo recomendable es cerrar las ventanas. Cuando dijimos que a la ventilación natural teníamos que planificarla desde el momento del diseño de la estructura, tiene que ver con la relación que tiene que preverse de superficies de ventanas en función de la superficie de techo cubierto. Existen valores óptimos de superficie de ventanas y están en general en el orden del 15 al 20% de superficie de ventanas en relación a la superficie de suelo cubierto. Esto en el caso de que esas ventanas no vayamos a usar mallas antiáfidos. Si se van a utilizar mallas antiáfidos, lo recomendable es aumentar la dimensión de las ventanas, porque inciden las mallas en forma negativa sobre la ventilación. Del mismo modo, debemos prever superficies de ventanas mayores en invernaderos en donde el ancho es mayor. ¿Recuerdan lo que ocurría hoy en los invernaderos de 12 a 20 metros de ancho? La disposición de las ventanas también es importante. Podemos tener ventanas laterales y cenitales. Las ventanas laterales son fundamentales en los invernaderos chicos para favorecer el efecto estático de la ventilación. Las ventanas cenitales son fundamentales en invernaderos grandes, particularmente en invernaderos anchos, para favorecer la combinación del efecto estático con el efecto dinámico o el efecto viento, siempre pensando también en invernaderos con altura para que el efecto chimenea se aproveche adecuadamente. A igual superficies de ventana, es más eficiente la combinación de los dos tipos. Observen en esta tabla en donde se representan distintos tipos de ventanas, cenital y lateral, distintos porcentajes en relación al suelo cubierto. Las dos primeras columnas marcan la tasa de renovación horaria del aire, es decir, las veces que el volumen de aire se renueva por hora. Y en las otras dos columnas el salto térmico, es decir, la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior. Observen que la mayor tasa de renovación horaria, es decir, la mayor circulación de aire, buena para la ventilación, se produce
cuando se combinan ventanas laterales y cenitales, se observa en la última línea de la tabla, en donde también se observa que la temperatura interna se encuentra solo 4 a 5 grados por encima de la externa. Piensen que en invernaderos con ventilación natural la condición óptima es que la temperatura interna iguale a la externa. Entonces, de esta manera vemos cómo el tipo de ventana y la combinación entre ambas favorece a la circulación del aire y por lo tanto a mantener niveles térmicos más adecuados. Otra opción es utilizar ventilación forzada, por ejemplo la colocación de ventiladores que generan un efecto de succión y así fomentan la circulación del aire. Hay que tener algunas consideraciones respecto a la instalación de estos ventiladores, como es la distancia entre ellos para que cubran bien la superficie a ventilar y ubicarlos en donde no se generen obstáculos para la circulación del aire. También pueden utilizarse mallas de sombreo y observamos aquí en la primera tabla un ejemplo en donde se registró temperatura al aire libre en un invernadero sin sombreo y en un invernadero en el que se colocó una malla negra, colocada en un caso en el exterior, en el otro en el interior. Observen que la colocación de una malla negra en el interior del invernadero produjo un efecto contraproducente, en donde la temperatura estuvo incluso por encima de la registrada en el invernadero sin sombreo. Esto tiene que ver con el comportamiento de la malla negra, es decir, absorbe temperatura y la libera. Si está colocada por dentro, la va a liberar dentro del invernadero y es lo que está representando este registro de las temperaturas. En la segunda tabla, lo que observamos son distintos colores de malla y distintas tasas de ventilación, 10 y 40 renovaciones horarias del volumen de aire. Observen que las mallas aluminizadas o blancas, que lo que tienen es un efecto reflectivo de la radiación, tienen un mejor efecto que la malla oscura, que genera sombra por absorción. Pero fíjense también la importancia de la ventilación, como con 40 renovaciones del aire, con buena ventilación, ya casi es indistinto utilizar o el tipo de malla que se utilice. También se puede obtener refrigeración por evaporación del agua, es decir, el agua al evaporarse absorbe calor del medio, disminuyendo de esa manera la temperatura. Para esto se pueden utilizar pantallas evaporadoras, es decir, pantallas de un material poroso, por ejemplo, algún tipo de celulosa, a través del cual se hace circular el aire caliente proveniente del exterior, se humedece al pasar por la pantalla y pasa al interior del invernadero como aire húmedo que va a perder humedad o va a evaporar la humedad que trae contenida y por lo tanto va a producir un enfriamiento. El mismo principio se aplica o se puede aplicar a través de la nebulización de gotas finas dentro del invernadero. La condición para que este sistema funcione es que el aire no se encuentre saturado, porque para que funcione tiene que haber evaporación del agua. Y luego tenemos técnicas para la climatización en periodos fríos. En primer lugar, la elección de los materiales de cubierta. Recuerden, materiales que sean opacos a la radiación de onda larga. También hay técnicas que se denominan de ahorro energético porque pueden combinarse con los sistemas de calefacción para hacerlos más eficientes, como es el uso de pantallas térmicas que ayudan o refuerzan la opacidad a la radiación de ondas largas, lo mismo que la utilización de dobles paredes o doble techos, que en estos casos, cuando no se utiliza ventilación, ayudan a conservar la temperatura nocturna en 2 a 3 grados por encima de la temperatura externa. Y luego se puede recurrir a sistemas de calefacción, ya sea por convección, es decir, por calentamiento del aire, o por conducción a través de tubos que transporten aire o agua caliente y se encuentren enterrados en el suelo o, por ejemplo, sobre las mesadas en condiciones de almaciguera. Hablamos entonces de la modificación del ambiente en las estructuras, en el caso de la temperatura del aire, con su efecto fundamentalmente sobre la temperatura media y la media máxima, y técnicas de climatización para periodos cálidos y fríos, como la ventilación, el sombreo y la evaporación, y
el uso de materiales protectores o sistemas de calefacción.